Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia, en este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy abrimos nuestra emisión con esta canción que lleva por título Román Román, de la agrupación Río Mira. Esta agrupación está integrada por músicos del Pacífico colombiano y ecuatoriano, y llevan este nombre, Río Mira, porque también es el afluente que comparten las dos naciones. Es la música que queremos hoy exaltar acá desde Frecuencia Legislativa a propósito de la fraternidad que debemos tener con nuestros vecinos, un trabajo musical en conjunto con música típica de nuestro Pacífico. Claudia, muy buenos días. Hoy quiero recordarle que es el Día Mundial de la Televisión, impulsada por las Naciones Unidas desde el año 1996, así que la invitación es a que los colombianos y también la gente que nos escucha pueda mirar no solamente los canales comerciales, sino también canales tan importantes como los estatales, que hoy en día cuentan con una programación muy interesante, y también desde acá, obviamente el canal Congreso, para la gente que quiere enterarse de las noticias del legislativo y los programas especiales, el trabajo que hacen los legisladores desde las regiones. Claudia, muy buen día. Hola Johncito, hola a todos nuestros oyentes. Te quiero contar que hoy también se celebra el Día Mundial del Saludo, y a propósito de esta celebración, la frase del día es la siguiente: el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo, de James Holmes, autor y es redactor de discursos presidenciales. Bueno, un mensaje que queremos dejar a nuestros oyentes: el liderazgo, la comunicación, el saludo. Siempre hay que saludar de muy buena manera. Vamos a las noticias, porque esta semana en la Cámara de Representantes se han aprobado importantes proyectos y se han realizado también debates de control político. Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario general, Jorge Humberto Mantilla. Director administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de comunicaciones, Paola Rodríguez. Este es el bloque informativo con las noticias de la Cámara de Representantes. La plenaria de la corporación aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca crear oportunidades de vivienda a través del envío de remesas. Esto permitirá a su vez fortalecer el crecimiento económico del país. Información con Lorena Álvarez. Este proyecto busca otorgar programas especiales en la adquisición de vivienda para colombianos que residen en el exterior. El autor del proyecto, Juan David Vélez, del Partido Centro Democrático, dijo que tan solo en el 2019 se recibieron 6.772 millones de dólares, equivalentes al 18% de las exportaciones totales. En el año 2020, a pesar de la pandemia, el Banco Mundial pronosticaba entre una reducción del 35 al 60% de las remesas. Durante los primeros 9 meses, la reducción ha sido menos del 1%, 26 millones de dólares. Ese es el respaldo que tienen cada una de las familias de las regiones, de ustedes representantes que tienen en sus regiones, por parte de los colombianos en el exterior. Por eso canalizar estas remesas a través de programas del gobierno nacional, del sector financiero, va a permitir un incentivo a más envío de remesas. Pero por supuesto que fortalece el sector de vivienda del país, ayuda a la reactivación económica que tanto lo requiere Colombia en estos momentos, promociona el ahorro y la inversión por parte de los colombianos en el exterior, en su país,
Por su parte, el representante Oscar Darío Pérez, también del Partido Centro Democrático, aseguró que los dineros que envían los colombianos que viven en el exterior superan los ingresos de las exportaciones que hace el país. Tenemos 4.700.000 colombianos regados por el mundo, haciendo patria. Envían en remesas a este país a una tasa de cambio de 3.700 pesos. Envían más o menos entre 25 y 26 billones de pesos año. Nosotros no sabíamos o no lo valoramos que eso es superior a cualquiera de las exportaciones de Colombia, de petróleo, de carbón, de lo que quieran. El proyecto pasa a tercer debate en el Senado de la República, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez. Promover la inclusión educativa y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con trastornos de aprendizaje es el objetivo de un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, informa William Oliveros. Por unanimidad, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 026 de 2020 que busca promover la educación inclusiva efectiva y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes con trastornos de aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación media. Al respecto, el representante a la Cámara por Antioquia, coordinador ponente de esta iniciativa, Esteban Quintero, manifestó lo siguiente. El objeto es promover la educación inclusiva y el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes que tengan trastorno de aprendizaje, tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas. Pero, ¿qué es un trastorno de aprendizaje? Un trastorno de aprendizaje es una dificultad asociada con los procesos de lectura, de escritura, de lectoescritura, los procesos aritméticos. Un ejemplo concreto de este tema sería el déficit de atención en los niños. En síntesis, lo que pretende en particular es que estas personas con trastorno de aprendizaje tengan de alguna manera una política pública enfocada a este tipo de estudiantes y que no entre a confundirse, como siempre se ha hecho, con las personas en situación de discapacidad, porque el tratamiento es muy diferente. Por lo anterior, se pretende con esta ley que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades que tengan competencia en el tema, sean las encargadas de implementar las medidas necesarias que se contemplan en la iniciativa legislativa y propenda por generar una asimilación real de los estudiantes que presentan trastornos de aprendizaje, como trastornos por déficit de atención con hiperactividad, entre otros, y así garantizar verdaderamente su derecho a la educación. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros. La iniciativa que propone exenciones de impuestos de carácter nacional y tributos aduaneros para la realización de Juegos Deportivos Internacionales con sede en Colombia fue aprobada por unanimidad en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, informa Lizeth Carrillo. Entre las justas deportivas beneficiadas por este proyecto de ley están los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali 2021. La edición quinta de los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá 2021 y la versión número 19 de los Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022. Uno de los autores de la ley es el representante por el Valle del Cauca, Cristian Garcés, del Centro Democrático. Lo que se busca aquí es que se libere al comité organizador del trato de los temas tributarios a nivel nacional e internacional en cada uno de estas justas. Estos juegos deportivos tienen su importancia, como ustedes lo saben, compañeros de la comisión, en que se fortalece la inversión pública y privada en los temas de infraestructura, todo el impacto en nuestro turismo nacional e internacional, entre otras cosas, ayudaría a mermar el impacto de la pandemia, buscaría una reactivación de nuestro país en el tema económico, estimula el empleo de manera temporal y permanente. La autora principal de este proyecto de ley, la representante Norma Hurtado del partido de la U, expresó su agradecimiento por el avance a segundo debate y espera se convierta prontamente en ley. Mil gracias a la Comisión Tercera por la unanimidad, mil gracias a los ponentes por haberse puesto la camiseta del deporte y bueno, vamos a lograr antes de que termine este año legislativo sacarlos adelante. Con la llegada de cientos de atletas de diversos países a Colombia, se incentivará sectores como el hotelero, gastronómico y comercial. Informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo. Se aprobó en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de ley con el propósito de crear un fondo de salvamento para la red hospitalaria del país, de tal manera que se pueda pagar la cartera cuando una EPS
esté en liquidación. La información con Joana Quintana. De acuerdo al autor de la iniciativa, el representante Juan Carlos Reinales del Partido Liberal, los recursos del fondo saldrán al descontar 3 puntos porcentuales de lo que se le paga a la CPS por concepto de administración. Desde la Comisión, nuestro proyecto de ley, aquel que crea el Fondo de Salvamento para la red hospitalaria pública y privada, y se financiará con los mismos recursos que le correspondan a las EPS por concepto de administración. La ley permite que se le trasladen 10% de los recursos de la unidad de pago por capitación. Pues bien, ya no serán 10, serán 7, porque 3 puntos irán al Fondo de Salvamento. Con este dinero se pagarán los cerca de 3 billones de pesos que hoy se la adeudan por parte de las EPS que están en un proceso de liquidación. De igual manera, Reinales agregó que para su segunda ponencia tendrán en cuenta mejorar la redacción del proyecto de ley con respecto a las diferentes proposiciones. Con el compromiso que para la segunda ponencia, representante Ángela, representante Omar, con su venia, por supuesto, para la redacción de la segunda ponencia, tengamos muy en cuenta, pero muy en cuenta, y afinemos la redacción, porque ustedes tocaron un punto absolutamente clave en el proyecto y que ni más faltaría no tenerlo en cuenta. Ahora, este proyecto de ley deberá esperar el segundo debate en sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Joana Quintana. Y fue aprobado en primer debate el proyecto de ley estatutario con el que se fortalece el mecanismo de participación ciudadana de revocatoria al mandato de alcaldes y gobernadores. Información con José Ballesteros. La iniciativa aprobada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes pretende fortalecer y lograr que los electores puedan hacer control a los programas de gobierno mediante una revocatoria que se notificaría por parte del Comité de Promotores ante la respectiva entidad. Esto entre otros aspectos. El representante Héctor Javier Vergara de Cambio Radical, autor, destacó la importancia de la iniciativa. Este proyecto, que sin duda alguna enriquece nuestra democracia, fortalece nuestra democracia y garantiza derechos fundamentales, tanto de nuestros ciudadanos como constituyente primario, como de los mandatarios que son objeto de este mecanismo de participación ciudadana de revocatoria, pues tengan la posibilidad de generar frente al reto, al clamor popular, generar algo que es una deuda histórica y que nosotros calificamos es supremamente importante resaltar en esta discusión, y es que básicamente el mecanismo se ha caracterizado por ser ineficaz, por ser poco efectivo, precisamente por los problemas de diseño en la reglamentación. De otro lado, Julio César Triana, de Cambio Radical, ponente, afirmó sobre este mecanismo de participación ciudadana. Un mecanismo que ha sido poco útil en Colombia. En algunos casos, porque hay que decirlo, se utiliza como venganza o retaliación política por parte de grupos políticos en las alcaldías o gobernaciones. Cabe recordar que para que surta la revocatoria de un mandatario debe haber transcurrido un año de gobierno y que no haya cumplido con el plan de desarrollo. La iniciativa pasará ahora a la plenaria de la Cámara para que sea aprobada. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya. El representante de la Cámara, Rubén Darío Molano, llamó la atención de la Comisión Tercera de la Cámara para que ponga en el orden del día, discuta y apruebe el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y así evitar que se archive por falta de trámite. Informa Claudia Ventura. Esta iniciativa tiene como propósito proteger los ingresos de los productores a través del pago de un valor que permita cubrir los costos de producción y fortalecer la institucionalidad de la organización gremial. Así lo señaló el representante del Centro Democrático, Rubén Darío Molano. La actividad panelera es la segunda agroindustria más importante del sector rural y la segunda generadora de empleos y de ingresos para 350.000 familias que viven de esa actividad. Por eso el proyecto de Fondo de Estabilización de Precios de la Panela busca proteger los ingresos de los productores a través del pago de un precio remunerativo que permita cubrir sus costos de producción. El congresista del Centro Democrático señaló que esta iniciativa fortalecerá la economía de los campesinos que dependen de estos importantes productos.
Fortalecer además institucionalmente a la organización gremial Fedepanela, que es la que representa a los productores, para que con sus recursos parafiscales y con un pequeño apoyo del gobierno pueda seguir atendiendo las necesidades básicas de los productores. El representante Rubén Darío Molano hace un llamado de urgencia a la Comisión Tercera para que den trámite a esta importante iniciativa, ya que este proyecto espera incentivar la producción panelera que hoy exporta alrededor de 3.000 toneladas anuales a los mercados de Estados Unidos, España, Italia y Venezuela. Informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura. Las pruebas piloto que establecen la viabilidad para la realización de fracking en Colombia en la explotación de hidrocarburos fue motivo del primer debate que realizó una comisión accidental que hace seguimiento a este tema. Información con Julián Martínez. Durante el primer debate de la Comisión de Vigilancia al Fracking en Colombia, el representante boyacense César Augusto Pachón del Partido Maíz denunció la poca participación que se le ha permitido a la ciudadanía sobre este tema. Quisiera señalar un asunto que me parece preocupante. No hubo garantías plenas a la participación ciudadana. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solo se dieron 3 días para recibir comentarios de la ciudadanía sobre el proceso de selección de los contratistas. 3 días para que la ciudadanía opinara de un tema complejo. 3 días cuando escribir el reglamento le tomó al gobierno un mes. 3 días que están muy lejos de promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información que se proclaman como objetivos de esos pilotos. Si bien las entidades encargadas de llevar a cabo los proyectos piloto de investigación y exploración de yacimientos de hidrocarburos dieron un informe de las actividades que vienen desarrollando a nivel de investigación, el representante César Ortiz Zorro de la Alianza Verde exigió mayor claridad y transparencia en la rendición de cuentas. Hay muchos interrogantes que tenemos que empezar a ir a profundidad para que los colombianos sepan, ¿sí?, cuáles van a ser los verdaderos efectos de esto. Y lo más importante, vuelvo y lo manifiesto, es un derecho o un análisis sobre la utilidad para el país con fracking. ¿Cuánto nos va a quedar a los colombianos de ese negocio? Al final del debate, los representantes señalaron que harán una veeduría exhaustiva y minuciosa a las entidades encargadas y garantizan transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía. Informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez. Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Vamos con nuestra sección del invitado especial. Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa. Música típica y popular del departamento de San Andrés, específicamente del municipio de Providencia. Tenemos hoy en el espacio del invitado especial acá en Frecuencia Legislativa, música popular y típica del departamento de San Andrés, específicamente del municipio de Providencia, Orange Hill, precisamente porque el tema que vamos a tratar a continuación tiene que ver con todo lo que ha sucedido en estos últimos días a causa del paso del huracán Iota y la destrucción prácticamente de este municipio en la región insular de Colombia. La representante María José Pizarro nos acompaña aquí con una invitada de ella, Arelis Howard, de la organización Free Providence por Providencia. Estuvieron en la plenaria de la Cámara. Representante María José Pizarro, usted hizo un llamado de atención muy especial porque esta tragedia pues, se había podido evitar, ¿no? Bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Un gusto acompañarles, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablarle a la comunidad. Bueno, representante, usted en la plenaria esta semana hizo pues unas denuncias muy serias frente al tema de Providencia y de San Andrés. Una tragedia de pronto anunciada, algo que se había podido de pronto evitar. ¿De qué se trató su intervención? Bueno, no, lo que nosotros sabemos por un lado es que existe en el Caribe, es decir, existe todo un sistema de alertas internacionales, existe un sistema nacional también de monitoreo sobre posibles tormentas, huracanes, etcétera, y teniendo en cuenta todo el sistema robusto que se ha construido, en especial Estados Unidos tiene un sistema muy fuerte de monitoreo sobre todo el Caribe en época de huracanes. Lo que no entendemos es, y lo que nos preguntamos es si no existe la suficiente articulación, si no se atendieron las alertas que se emitieron, que efectivamente decían viene un ciclón, viene por esta ruta y muy seguramente puede terminar golpeando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo que no entendemos es por qué, si existe ese sistema, no se hizo absolutamente nada para prevenir la tragedia que está viviendo hoy la comunidad, sobre todo de Providencia y Santa Catalina. Eso
Creo que es una reflexión que tenemos que hacer sobre, o sea, que debemos hacer en el marco de esto que estamos viviendo, y es precisamente si existe el sistema, funciona el sistema, se emiten las alertas y si son atendidas por el gobierno nacional. Si esto no funcionó, si esta articulación no existe, hay una falla, pero lo que es más grave es que hoy la situación es dramática para 6.000 personas que viven en Providencia y Santa Catalina. Es una tragedia que muy seguramente habría podido evitarse y que además se debieron tomar hace muchísimos años medidas para que la comunidad de Providencia y de Santa Catalina pudiese prepararse para huracanes que además son recurrentes en el Caribe y en el Caribe colombiano también. Bueno, y entablamos comunicación también con un poco de interferencia, pero lo logramos con Arelis Howard de la organización Free Providence. Arelis, ¿cree usted que ya ha pasado suficiente tiempo y hemos tenido la experiencia como para que el gobierno pueda tener un plan de acción para mitigar tragedias como esta? Sí, gracias por la invitación. Sí, precisamente la idea de estar en este espacio es poder de alguna manera ser esa voz de la comunidad que no ha podido ser escuchada desde el momento en que pasó el huracán. Hemos perdido todo el contacto con el municipio, el único contacto que se tiene y la única información que se está recibiendo actualmente es la que viene desde los medios oficiales, pero sabemos que hay muchas cosas que, como dice la doctora, que en algún momento pudieron haber sido prevenidos. En el 2005 tuvimos el huracán Beta en Providencia, fue un huracán de categoría 1, que inició como una tormenta tropical y que se convirtió en huracán y afectó gravemente las islas, y desde ese momento hemos tenido 16 años para planificar. Es una temporada que inicia desde el 1 de junio hasta finales del mes de diciembre, y todos los años se sabe más o menos cuántos ciclones se podrían formar, se hace una proyección de los ciclones, de la intensidad. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, esto es algo para la cual la comunidad siempre ha estado expuesta y siempre ha estado preparada de alguna manera, y en algún momento de la historia como comunidad Inca Raizal dejamos de prever y de prepararnos para este tipo de eventos y nos volvimos inmediatistas, no solamente desde la comunidad sino también desde la red institucional y desde el gobierno como tal. Representante, muy buenos días. La pregunta sería la siguiente: considerando que este fenómeno natural ha sido tan desastroso, ¿considera la representante que es el llamado definitivo para que el gobierno nacional por fin voltee los ojos hacia el archipiélago y considere a sus habitantes como realmente parte fundamental del continente y reciban el mismo trato que se está dando para cualquier tragedia en épocas invernales aquí al interior? Pues cuando nosotros hablamos de la Colombia profunda, obviamente incluimos el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que venía atravesando por una situación dramática como otras regiones del país, completamente desatendidas, donde no existe una infraestructura y una atención y digamos un andamiaje institucional para atender a la comunidad. Cuando nosotros hablamos de la ausencia del Estado, no estamos hablando solamente de las regiones apartadas de Colombia en términos continentales, sino que siempre contemplamos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Definitivamente no ha existido una presencia estatal, no existe un andamiaje institucional, no existen políticas públicas construidas para la comunidad raizal, y las consecuencias las estamos viviendo no solamente hoy con este huracán, sino las estamos viviendo con la emergencia sanitaria derivada del COVID, que afectó de manera gravísima a todo el archipiélago. Y la concepción que tiene la comunidad colombiana es de un lugar turístico, de un lugar de paisajes, de portada de revista de National Geographic, de grandes filmes internacionales, pero no entendemos que allí vive una comunidad con unas particularidades y que requiere una atención como cualquier otro ciudadano del país. No porque tengas que desplazarte en avión 1 hora o hora y media, deja de ser parte del territorio colombiano, y definitivamente el gobierno tiene una deuda histórica con el archipiélago. Arelis, ¿qué le va a pedir a través de la representante María José Pizarro al Congreso de la República para que esta situación realmente sea tenida en cuenta en el aspecto legislativo? Bueno, yo considero que una de las peticiones más importantes en este caso es que el Congreso debe convertirse en un garante de todas las inversiones que vaya a hacer el gobierno hacia el archipiélago, todo el proceso de reconstrucción. Yo creo que es importante que el Congreso vele porque se generen las mesas
de trabajo de reconstrucción con la participación proactiva de la comunidad étnica raizal, que es la que al final conoce su territorio, conoce su modo de vida, conoce su cosmovisión y de alguna manera pueden contribuir de manera significativa a este proceso de reconstrucción. Bueno, muchas gracias, representante María José Pizarro, por estar acá con nosotros, a Arelis Howard también por acompañarnos. Esperemos que toda esta tragedia la superemos muy pronto. Y nos quedamos con la música típica de San Andrés y Providencia. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Yo subí con la marea y Román, Román, y bajé con la vaciante. Román, Román, ay, subí con la marea. Román, Román, y bajé con la vaciante. Yo subí con la marea. Y de la música de San Andrés retomamos la canción con la que iniciamos, música del Pacífico colombiano. Esta canción, Román, Román, con esta agrupación Río Mira, con el colombiano Iván Benavides y el ecuatoriano Ibis Flies. Música de nuestro Pacífico, más de 10 músicos que unieron a las dos naciones para hacer esta música de nuestro hermoso litoral. Llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Esta semana que pasó, pues recordamos que se presentó el primer caso de COVID en China, ¿no, Claudia? Sí, John, precisamente el pasado 17 de noviembre, esta semana hace un año, sería la fecha del primer caso en el mundo de coronavirus o COVID-19. El paciente cero, Johncito, sería una persona de 55 años, residente de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene en vilo al mundo. Pues quién iba a pensar, Claudia, que después de este caso estuviéramos todos y prácticamente, como lo acabas de decir, todo el mundo en esta situación tan trágica. Recordar que debemos continuar con lo que es más importante, el aislamiento social, usar el tapabocas y el lavado de manos. Nos despedimos así de Frecuencia Legislativa en esta emisión. Estuvimos en cabina Claudia Ventura, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla John Contreras y todo el equipo de Frecuencia Legislativa. Nuestras redes, Claudia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @Germán Blanco A o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Ay, subí con la marea y bajé con la vaciante. Yo subí con la marea. Ay, Román, 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 Román. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.